que esto. Habrá que ver si en 30 años alguien se acuerda de nosotros, ¿no? Claro. O de todos estos influencers, o de los que hoy tengan mucho rating. A veces el destino, con el tiempo, juegan de manera dispar. Y en el caso de Vincent Van Gogh, en su tiempo fue muy poco reconocido. Insisto, no vendía un solo cuadro. Y bueno, hoy es uno de los más cotizados, ¿no? Exactamente, muy reconocido. Es un tramo de 600 metros, así que nada, lo quise traer así como algo pintoresco y lindo en nuestro planeta. Bien, gracias, Eri. Vos sabés que la radio tiene esto, ¿no? Los distintos climas, los distintos momentos, la vida misma es así. Es indignante ver el video que hoy circula de un ataque en Palermo, cuando todavía están los ecos de la mujer que fue empujada frente al shopping Abasto y el golpe en la cabeza ocasionó su muerte. Me refiero a la brasilera que venía a acompañar a su hija que estaba estudiando medicina, hecho que hemos cubierto nosotros aquí en los últimos 2 días. Ahora también es indignante ver, decía, en Palermo un hombre patea a una nena que venía por la misma vereda. El hecho fue el jueves a la tarde y el agresor demorado es una persona también con discapacidades mentales, ¿no? Con problemas de los muchos que se está viendo en este tiempo. Por eso hemos convocado a un doctor muy prestigioso, un viejo amigo con el que hemos estado en televisión muchas veces, cuando conducíamos en C5N, me refiero al doctor Enrique de Rosa, médico, neurólogo, psiquiatra, legista, psicoterapeuta. Bien, gracias por atendernos, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Un gusto por la invitación de ustedes y con esta radio que uno quiere tanto. Gracias, gracias. Enrique, bueno, te debe pasar lo mismo, ¿no? Ver este tipo de agresiones en la calle, en este caso identificadas, no para estigmatizar, pero sí para abordar el tema de la salud mental, ¿no? Que pareciera va increyendo en estos tiempos. Me gustaría una primera reflexión tuya para después ir a algunas preguntas puntuales. Mira, acá ya la primera reflexión para que la gente entienda es, hicimos muchísimo barullo como sociedad y quizás justificado por el tema de la pandemia y de golpe se instaló como la pandemia de COVID. Y bueno, al menos la gente entendió que había el concepto de que algo puede escalar, algo ligado a una patología, a una situación crítica, puede escalar a dimensiones en las cuales requiere medidas extraordinarias. La realidad es que la Argentina, el mundo, pero la Argentina en particular, ustedes recién mencionaron el tema de Ámsterdam, yo estudié en Holanda y es un tema que ellos lo están abordando, el tema de salud mental, desde hace 40, 50 años, ¿no? Sí. La Argentina está en una situación endémica de problemas de salud mental y en realidad tiene que ver con cuestiones absolutamente lógicas. Somos una sociedad pobre, nos guste o no nos guste, en la cual no tenemos recursos, no nos podemos dar el lujo, aparentemente, como sociedad de ocuparnos de la salud. Y bueno, la consecuencia es nada más ni nada menos que esta, es decir, si nosotros no tuviéramos que a los niños no se los vacuna, si tuviéramos, pero no es un potencial, sino que es una realidad, un porcentaje de la población desnutrida, tendríamos una serie de patologías que tenemos. Entonces, una de esas áreas de la patología son aquellas que impactan en la salud mental, y luego en los medios, en la gente y demás, se ve un caso aislado, pero casos de estos hay decenas o cientos por semana. Entonces, en realidad el gran problema es que, o si quieren, una temática de la cual se habla poco, la epidemia de suicidios en ciertas franjas etarias. Entonces, el gran problema es que tenemos una realidad concreta de la cual o no queremos o no podemos como sociedad, como política, ocuparnos, y esto impacta de múltiples maneras, en episodios violentos que tenemos todos los días de una manera o de otra, o en episodios ligados sí hay directamente a la salud mental, pero que también tiene que ver y también hay que entender que en realidad en los que las personas con patología psiquiátrica están absolutamente subrepresentados estadísticamente en los hechos violentos, pero claro, al mismo tiempo señalan esa carencia enorme de un área en la que claramente no interesa, y es la salud. Bueno, a mí lo que me hace un poquito de ruido, te voy a ser honesto, es solamente que la pobreza lleve a una línea directa de
deterioro en la salud mental. Si bien obviamente entiendo que estar mal alimentados impacta, también es cierto que hay gente que vive de manera muy humilde y vive feliz, ¿no? También. Digo, debe haber otra serie de factores que están influenciando en este tiempo. A mí me parece que yo veo mucha gente con las redes sociales, se compara, se siente frustrada, se siente menos porque ve que en las redes pasan cosas que a lo mejor en sus vidas no se pueden publicar. Hay mucho de eso también, ¿no? Sobre todo en los jóvenes. Ahora, yo no dije que era la pobreza únicamente, pero Okay. voy a hacer para que se entienda el punto. Si a ustedes en este momento les cortan la luz, Sí. No estaríamos diciendo que se quedaron sin conductor. Diríamos que un elemento básico ha caído. Entonces uno en general en los temas de salud y en los temas de lógica o científicos empieza de lo más grande a lo más chico. Por supuesto está todo lo otro. Pero cuando vos tenés una población subalimentada, estresada, sometida a una situación política y social tremenda, sí, claro, por supuesto después tenemos los otros factores que por supuesto existen, pero en realidad el tema hay que verlo de lo grande a lo chico, y luego sí tenemos por supuesto todas las intervenciones en redes y demás, pero cuando una persona debe esperar 2 horas para tomar un tren y no lo puede tomar, o no tiene para llegar a fin de mes, o no tiene para alimentarse, ese factor, si uno no lo considera, son los factores básicos. Lo que hasta lo sabe un alumno de medicina que cuando empieza a evaluar a una persona, lo primero que puede hacer es si está subalimentado o no. Es obvio que no es el único problema, pero vuelvo a la comparación. Claramente no sería el único problema si en este momento hace un corte de luz, pero uno diría, bueno, sí, necesitamos que o no tienen operadores de cierto tipo técnico, no funcionan. Después sobre eso se instalan cantidad de cuestiones, pero a ver, vamos a poner un ejemplo que la Defensoría del Pueblo lo sacó en una estadística hace 2 años. ¿Me esperás un segundo que están las noticias? ¿Puede por ser, favor, Enrique? Gracias. Por favor. 2 minutos de noticias y volvemos con el doctor Enrique de Rosa. Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos. Las 4 de la tarde en la República Argentina. La vicepresidenta se reunió con Patricia Bullrich, Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad y senadora electa. Mantuvieron un encuentro con miras a la próxima conformación del Congreso. Bullrich aseguró que la vicepresidenta se mostró muy colaborativa. Por su parte, Villarruel sostuvo que la reunión fue muy constructiva y en tono muy amable. Lanfines en Río Negro amplía la información. Américo Cañulaf desde Radio Nacional Vietnam. Un total de 224 estudiantes, jóvenes y adultos de Río Negro egresaron del nivel secundario a través del Plan Fines. La directora de Educación de Jóvenes y Adultos de la provincia, Marcela Estral, explicó que durante el 2025 se implementaron 2 formatos para los estudiantes que adeudaban materias. La modalidad presencial en las sedes Viedma, Bariloche, Roca y Cipolletti, donde egresaron 147 alumnos, y la modalidad virtual, donde 77 estudiantes terminaron sus estudios secundarios. La información deportiva con Agustín Domper. La selección argentina de fútbol derrotó 2-0 a Angola en Luanda con goles de Lautaro Martínez en el final del primer tiempo y de Lionel Messi promediando la segunda etapa en el aniversario número 50 del país africano. Último partido de la selección argentina este año 2024, a 7 meses del Mundial. Los jugadores quedan liberados por Scaloni luego de este partido y volverán a verse las caras en marzo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con cielo despejado, temperatura 30 grados, una décima, humedad 31%. Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber todo el día. Más información en radionacional.com.ar. Soy nacional. Soy nacional, soy nacional, soy nacional. Nunca es tarde para encontrarnos. Adrián Noriega en Nacional.
Muy bien, gracias por esperarnos. Estamos charlando con el doctor Enrique de Rosa, médico, neurólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, legista. Bueno, hay infinidad de casos en los últimos tiempos y, como dice él también, los que no se saben, ¿no? Que no se denuncian, de gente con distintos tipos de patologías mentales que está en la calle. A propósito de la famosa ley de salud mental, ¿vos en eso harías algún cambio? ¿Crees que hace falta modificar algo? Sí, pero a ver, Adrián, yo quizás lo que estoy tratando de marcar, porque obviamente esto es que primero no podemos meter todas las cuestiones de salud mental en una bolsa porque es de una heterogeneidad enorme. Por eso está muy bien cuando vos mencionás el tema de redes y demás, estás hablando de otra clase, otra social, otra población. Quizás yo empecé tomando lo que entendí que era la convocatoria de hoy y es tomar los últimos casos. Los últimos casos, el caso del sujeto que mata a la turista brasilera, por ejemplo, tiene que ver con, y ahí justo ahí nos tocó el corte, con el 40% que la Defensoría del Pueblo considera de gente que está en situación de calle con patología mental grave. Y eso tiene que ver directamente con la pobreza, pero no con la pobreza como una entelequia, sino la pobreza como un algo muy concreto que afecta la vida misma de las personas. Vos sabés que no tenías esa estadística, o sea, en Buenos Aires el 40% de la gente que está en situación de calle está con una patología mental importante. Patología mental grave. ¿Por qué? Grave. Porque el tema es que cuando yo estoy en situación de vulnerabilidad constante, soy atacado, soy agredido, ni como me estoy intoxicando, como de tachos de basura, paso frío, paso calor, vivo constantemente de la agresión de los otros. Obviamente también se suman los aspectos de las adicciones, pero no son ni siquiera adicciones a una droga lícita, sino que es veneno, es basura, ¿no? Cuando uno se hablaba del Paco, en realidad imaginen cualquier situación peor, es decir, el sujeto necesita borrarse de esto. La Defensoría del Pueblo hizo una estadística, vayan a ver si es un dato real o no, pero es bastante creíble, que el 40% de esa población tiene patologías mentales graves. ¿Y en qué se ve esto? En que no es ahí sí es cuando la relación enfermedad mental está relacionada con episodios de violencia, pero que es porque es una situación de patología mental grave, que cursa en un estado constante de episodios, brotes agudos, que se suman a adicciones. Entonces los episodios de violencia tienen que ver con pérdida de controles inhibitorios, tienen que ver que si uno salta después y dice, los chicos que en tal colegio hacen certámenes de la ballena azul, también es salud mental, el enorme capítulo de salud mental, pero no es lo mismo, es como si yo dijese, bueno, programación A de Radio Nacional y programación X de Radio Continental. En ambos casos estamos hablando de radio, pero estoy hablando de otra cosa. La Argentina ha perdido inclusive camas y recursos de internación psiquiátrica en miles. Se considera que faltan al menos unas 3.500 camas. En teoría se perdían el 70% de las camas de internación psiquiátrica. Cuando la población creció, la pobreza, en la marginalidad, la situación de vulnerabilidad creció y no tenemos forma de afrontar eso. Bueno, sí, después vemos una madre que entra con una cadena y le pega a una profesora, y eso no tiene que ver con la pobreza en el sentido estricto de la palabra, pero sí tiene que ver con una sociedad que está absolutamente en un estado de fragmentación y vulnerabilidad. ¿Qué otros factores viste en los últimos tiempos que, digamos, hicieron también que la sociedad esté cada vez más fragmentada y que haya, hay una proyección de la Organización Mundial de la Salud que dice que para el 2030, nos falta casi nada, vamos a tener una pandemia de enfermedades mentales, ¿no? No sé si lo leíste. Es que como siempre la OMS llega tarde, la pandemia la tenemos ahora en el mundo. Ustedes cuando estaban hablando del tema de Holanda, es hermoso el Museo de Van Gogh, a mí me tocó la visión, viví ahí en la época de los 100 años pero después hay otra sociedad que tiene un sistema en el que pudieron controlarlo porque es un país mucho más chico, mucho más organizado, pero respecto a qué otros factores hay. Cuando uno no tiene recursos humanos y recursos para hacer frente a esto y lo deja librado a su libre albedrío, es como si te dijese, mira, nosotros tenemos un SAME que funciona muy bien,
pero en realidad ahora todos los motociclistas que sufren accidentes los vamos a dejar al costado de la ruta porque no podemos hacer nada. Entonces tendríamos todos los días varios muertos directamente. No tenemos varios muertos, no tenemos tantos muertos por accidentología vial como podríamos tener, porque hay un SAME que actúa. Cuando vos no tenés esos recursos y esa ocupación y esa preocupación por parte de la sociedad, esto ocurre, y evidentemente el tema salud mental no es tomado en cuenta, se considera un gasto, es una locura, pero se considera un gasto, algo que es sabido y está medido por economistas en el mundo, que el no ocuparse ocasiona un gasto enorme a las sociedades. Los norteamericanos lo han medido muy bien, hasta en patologías específicas. ¿Cuánto les cuesta la depresión por año? ¿Cuánto les cuesta las adicciones por año? Y nosotros seguimos pensando que estamos gastando en lugar de invirtiendo. Y es el gran factor que tenemos. La misma sociedad que no invierte en cuestiones que considera gasto, o que considera gasto algo, o si querés la política de seguridad o la política carcelaria, hablando del tema, todo eso es parte de un mismo sistema en que cuando yo espero que algo dé una ganancia, y en realidad lo que tengo que hacer es una inversión de recursos y de dinero y de capacitación, no lo hago, voy a tener esto. En ese contexto se inserta la ley de salud mental, pero la ley de salud mental no es la culpable de todo, sino que es algo que acompaña a esto. ¿Por qué? Porque encima que no tenemos dónde internar gente, cómo ocuparnos, no tenemos los medios legales. Entonces es un gran problema. Hasta el que tiene medios económicos para internarlo, nos cuesta enormemente poderlo internar. Doctor, Erika lo saluda. Yo le quería consultar acerca de la sociedad en sí, ¿no? Porque cuando veo el video en donde este joven golpea a la niña, me llama mucho la atención la gente que transita a su alrededor, ¿no? No los conozco, no sé qué pasa por sus cabezas, pero veo que pasan de largo, ¿no? Y hay como una falta de empatía, ¿no? O solidaridad de ayudar al otro, o al menos parar para ver qué es lo que está pasando. No digo que vayan corriendo a detener al individuo, ¿no? Pero digo, aunque sea dar una ayuda, ¿no? A esa niña que había quedado en el piso, o a ayudar a la madre, o al menos preguntar qué pasó, ¿no? Busquen por ahí, lo van a encontrar y les va a interesar mucho algo que se llama efecto espectador. El efecto espectador es algo estudiado, en que consiste en que en una sociedad, cuando alguien ve que pasa algo en la calle, es muy frecuente que la gente interprete que otro se va a ocupar. Y ese otro es justamente la seguridad, el Estado, una instancia superior. Este efecto espectador vino en razón de una mujer que fue atacada en Estados Unidos y sorprendió cuando se miraron las cámaras de seguridad que habían pasado, no sé, como si dijese 50 y pico de personas y nadie había hecho nada. En realidad, en una sociedad anómica en la cual nadie cree que tiene, esto es las conclusiones del efecto espectador, nadie cree que tiene los medios para hacer algo, la gente ya ha aprendido algo que también se llama, es otro experimento, a tener lo que se llama desesperanza aprendida. ¿Qué es eso? Y nadie cree que puede cambiar nada, entonces no interviene. Y ese es el gran punto, no es solamente egoísmo. Por eso yo los invito a sacarlo de la esfera de lo individual, todo lo que nos está pasando, porque esto no es un fenómeno individual. Estamos analizando hojas secas, pero en realidad es un campo que se ha estado secando, y esa es la epidemia que estamos teniendo. La gente no sabe qué hacer, y si hasta uno piensa en el señor, el hombre que hizo esto, posiblemente tenga una madre o un familiar que está las 24 horas del día tratando de hacer algo que no puede hacer. ¿Qué? El otro día, perdóname, un psiquiatra también, amigo, me decía, la gente no quiere el cambio. Yo les digo, me dice, no, dame un Rivotril, dame esto, dame aquello, ¿viste? Para dormir hoy. Entonces, él me decía, yo les digo, pero mirá, tenés que cambiar hábitos, adoptar otra conducta, otra filosofía de vida. Pero la gente no quiere atravesar los cambios tampoco, no quiere empastillarse. Es un gran problema. Yo tengo, afortunadamente, estoy en otra etapa de mi carrera, hago otras cosas y demás, y tomo solamente cierto tipo de segundas consultas, pero por ende médico bastante poco, lo cual me genera que mucha gente después diga, no, bueno, pero al final tan bueno no era. Supuestamente soy bueno porque estoy en los medios, pero paso a ser no bueno porque no los mediqué.
¿Por qué? Ejemplo, la patología del sueño, que es absolutamente endémico. Cuando uno dice, mire, tiene que hacer esto, tiene que hacer cambio de tales, bueno, pero ¿qué me puede dar? No, le puedo dar cualquier cosa, no es ningún misterio, es decir, hay fármacos de todo tipo y la verdad no hay que ser un genio para darlos, pero justamente somos una sociedad que no ha aprendido desde lo político a lo individual, y lo individual copia, cuando me refiero a lo político me refiero a lo general, no lo partidario, ¿no? Ha aprendido a que no hay que hacerse cargo de su propia realidad, enfrentarla, y que los procesos de cambio no son inmediatos y que hay que hacer algo. El ejemplo, ¿y por qué la salud mental es tan testigo de esto? Porque en salud mental nadie opera, saca algo y eso soluciona nada. Son todos procesos largos, de mucha inversión personal, colectiva, y nadie quiere hacerse cargo de eso. Me quedo con la frase, la pandemia ya llegó, no hay que esperar al 2030. Está pasando. Claro. Gracias, te mando un abrazo grande, Enrique. Otro para ustedes y gracias por llamarme. Por favor. El doctor Enrique de Rosa, médico, neurólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, legista. Nunca es tarde para encontrarnos. Adrián Noriega en Nacional.